Buenas noches, programa 373 de Después de la Deriva, cumpliendo ya como 20 noches aquí en Revuelto Radio. Felices de ocupar esta casa. Del otro lado del vidrio, Ulises Violato, Facu Martínez Gort, que son los responsables de que esto ande saliendo por allí. Decir que esta alegría de estar ocupando este lugar y pudiendo compartir con compañeros y compañeras que respetamos y que valoramos profesionalmente, no está resultando fácil. Tengo a mi izquierda a Natalia Concina, con la cual vamos a charlar sobre una situación que nos duele, que nos molesta, pero que estamos dispuestos a pelearla, ¿no? Sí, así es. Buenas noches. Bueno, llegué ahí como un poquito justito. Sí, la verdad que hace 2 meses que el productor ejecutivo de este proyecto, que es Daniel Arias, no está poniendo el dinero que se había comprometido. Eso afecta al trabajo, básicamente, sobre todo de los compañeros como Ulises, como Facu, como Gaby, Cintia, Gaby, Flor, compañeras y compañeros que toman esto como un trabajo. Claudio Orellano, exactamente. Nosotros lo venimos charlando porque para nosotros Después de la Deriva es un espacio de militancia, siempre lo entendimos así, pero bueno, entendemos que siempre que hacemos proyectos en medios alternativos, de eso podemos charlar luego con el invitado, que lo vamos a presentar, se da esta tensión entre el trabajo y la labor, ¿no? Entre qué es lo remunerado y qué no. El punto es que, bueno, colectivamente sí queremos pronunciarnos y bueno, y ya pensaremos colectivamente qué medidas tomaremos, cómo acompañamos y bueno, también el mangazo, ¿no? Que obviamente nos queremos sostener autogestivamente. Eso se hace a través de las suscripciones en la página de Revuelto Radio. Y bueno, seguiremos caminando, que es la idea. A través de suscripciones, a través de auspiciantes, a través de acompañarnos, de escucharnos, de respetarnos. Esa es un poco la idea, pero hasta que eso suceda, exigirle al productor ejecutivo Arias que lo comprometido al menos quede saldado, porque hay compañeros y compañeras que necesitan ese dinero para sobrevivir. Fue un acuerdo explícito con los compañeros de la radio, entonces me parece que está bueno que se cumpla y que después veamos cómo seguimos avanzando. Exactamente. Siempre con la imaginación, siempre con uno de los problemas que tenemos en la autogestión, ¿no? Que es ver cómo hacemos que estos proyectos que queremos tanto y que nos motivan tanto, a la vez puedan sostenerse, puedan ser un medio de vida, puedan ser parte de esta complejidad de un mundo tan injusto y tan violento como el que vivimos, pero bueno, aquí estamos y no estamos dispuestos a callarnos. Bien, eso no opaca la alegría enorme que tenemos de conocer finalmente, después de tanto tiempo de haber hablado con Pablo Domínguez. Lo vamos a presentar en principio así como parte del colectivo de Lo Conseguí Soñando. Nos gustaría que él se presente solo como referencia. Decir que con Pablo nos pasa algo que es hermoso, que es que como con otros compañeros no recordamos exactamente cuándo nos conocimos ni cómo empezó esto, pero sabemos que es lindo, sabemos que caminamos juntos hace un montón de años ya. Mucho. Un montón. Y bueno, hoy lo tenemos en el estudio y nos estamos conociendo personalmente. Así que felices. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Contento. Y voy a hacer algo necesario para como romper este hielo de estamos en presencialidad real. Es que hermoso. Es así. Les escucho y está Sergio hablando. Estoy escuchando Después de la Deriva en Patagonia. Kichi 100.000 programas. Y ahora está así. No, es bellísimo. Mutuo. Es bellísimo. Es mutuo porque también escuchamos. Un honor muy grande. Gracias. Es bueno compartir, nos llena mucho el corazón, nos parece que es parte de cómo entendemos la militancia política también en estos tiempos, y que nos parece que nos alimenta, nos nutre, saber que en todos lados aparecen compañeros y compañeras que son referentes, que nos ayudan a caminar, ¿no? Hablábamos recién de las distintas raíces que hicieron que este momento se resignifique a pesar de todo lo que pasa coyunturalmente, que es además la máquina, es el capital en todas sus formas y con distintas caras. Pero a pesar de eso, digo, esta felicidad sostenida en el tiempo. Les leíamos, les escuchábamos, todo el tiempo como referencias, buscando abajo con quiénes, desde dónde.
Y ahí, bueno, gran parte de lo que nos fue pasando es en espejo también, con el laburo de ustedes, que no es solamente la deriva, sino todo lo previo y las distintas formas, y la gente en común. Ujú. Total. Hablamos de la gente en común. Así que es un honor muy grande realmente y es una alegría gigante porque todo toma otra forma, tiene sentido. Ujú. Tiene sentido tanto esfuerzo, tiene sentido remarla, tiene sentido buscar la autonomía, autogestionarse, putear, ¿no? Así, tomar un vasito de agua, estar en el estudio, conocerles es enorme. Totalmente. Lo Conseguí Soñando es un hermoso programa que hacen los jueves en Radio Quimunché, una radio compañera que está ahí en la región de Chipoleti, en Río Negro. Pero además, bueno, vos has tenido estas militancias, hablábamos fuera de micrófono, en el andén, ahí también en Chipoleti, de espacios artísticos, comunicacionales, de salud comunitaria, ¿no? Ujú. Así que bueno, es como todo es como encontrarse con un hermano, o con hermanos y hermanas que anduvieron por ahí, y bueno. Sí, lo que me parece fantástico es que eso no es ingenuo, sino que está buscando organizarse con distintas profundidades. Entonces todo ese devenir y esa multiplicidad, ese rizoma del que se habla, es real, funciona y profundiza. Y en este momento, ojalá, si logramos darle esa vueltita de rosca a la organización que nos falta, porque falta y falta lo que falta, haya una chance. Estamos en la guarida, es muy grande, es muy dramática la situación actual y la vida igual está alineando el pulso, ¿no? Allá en territorio ancestral mapuche lo estamos tratando de sentir, pensar bien fuerte. Y siempre está. La vida está siempre y el tejido que la sostiene está. Entonces, ¿cómo hacemos para aprender a escuchar? Ujú. Y bueno, creo que encontrándonos. Está muy bien, es una buena fórmula. Nosotros tenemos este programa que se llama Después de la Deriva. ¿Te imaginas cómo sería salir de esta deriva justamente? Eh, Hay como varias pistas. Ojalá, creo que nadie puede saber y creo que estaría re bueno no caer en que alguien tiene la receta ni la posta, porque no, eso lo va a tener eh, ni siquiera lo humano lo va a tener. Eso un poco la MAPU lo va a ordenar en equilibrio con lo humano y dentro de lo humano creo que el atravesar la deriva va a tener que ver con que nuestras autonomías, que nuestras potencias, que nuestro Nehuen colectivo esté en diálogo directo con la MAPU. Hay que reconocerse naturaleza. El mundo occidental moderno nos pone en lugares muy, muy jodidos, no es solamente la racionalidad, y entonces hay como todo el tiempo una dicotomía y todo el tiempo un desfasaje, como si pudiéramos vivir sin la vida plena toda que nos sostiene. Reconociéndonos naturaleza, quizás empieza a haber chances. Si esto no es algo mío, tomo esa reflexión del texto de apertura del programa, que es de Gustavo Figueroa, es un compa cronista mapuche, que cierra toda esa definición con el desafío de lo humano es reconocerse naturaleza. Y quizás ahí haya una chance para que mientras derivemos, atravesemos la tormenta. Bueno, los compas zapatistas Total. nos llaman a lo mismo. Uh-huh. A mí me parece que ahí hay algo bien interesante, que es quienes venimos de esta cultura occidental, digamos, que vos contás. Y digo, esto lo hablo en personal, digo, a mí me cuesta ese sentirme naturaleza. Uno lo va aprendiendo, lo va reaprendiendo, y sin embargo eso no impide que dialoguemos y caminemos juntos. Uh-huh. Y ahí me parece que puede ser que operen otras fuerzas, otros hilos invisibles, ¿no? Que hacen que de repente quizás uno recién ahora empieza como a entender o aprender o a sentir esa cosmovisión distinta. Y sin embargo hace un montón de años que caminamos en un sentido, en una búsqueda. Y desaprendemos. También. El gran desafío es desaprender. Pero no la naturaleza como un límite para identificar quién está más alienado de quién o quién tiene una respuesta más cercana a la posta. Esto era claro. Un desafío es que no caiga en eso. Justamente cada quien desde donde esté, como esté pudiendo, generar el intento que entre en común.
que entremos en común, en otro tipo de común. Y eso es más aliviado en algún sentido, nos permite entrar en praxis. Hay que reflexionar sobre la práctica y cada quien tiene sus propios desafíos, sus propias limitaciones, las contradicciones no son todas las mismas. Somos todos herederos de esta gran maquinaria, pero no todos estamos en el mismo lugar del tejido ni tenemos las mismas formas de enfrentar las cosas. Hay un montón de herramientas y es ahí abajo, adentro y a la izquierda donde tiene que haber el diálogo en la diferencia para que la vida siga teniendo chance. Entonces no es usarlo como límite ni que ninguna reflexión nos tendría que poner arriba de nadie. Claro. No hay ninguna reflexión, ni ninguna receta, ni ninguna posible respuesta que nos habilite a sentirnos mejores que nadie. Bueno, el zapatismo lo dice siempre, ¿no? Cada quien a su modo. Uh-huh. Es interesante, es provocador ese cada quien a su modo. Quienes hace muchos años que venimos pensándolo, pensamos, y en algunos momentos está la pregunta de cuál es el límite de ese cada quien a su modo, ¿no? ¿Vos qué pensás de eso? Sabes que lo traigo más también, hago un espejo, intento el espejo con el territorio en el que estoy viviendo hace muchísimos años, tratando de enraizar, que es el territorio ancestral mapuche, mapuche tehuelche. Dentro de las cosmovisiones existen roles que fortalecen lo comunitario, no todos hacemos lo mismo de todas maneras. La homogeneización es un problema de este mundo, no de los pueblos, y entonces quizás ahí abajo la diferencia y el complemento, la reciprocidad. Traducido, no sé, pensando en voz alta, está buenísima la praxis, traemos a Freire y decimos, bueno, listo, encontremos nuestras propias limitaciones y nuestras propias cacas para desarmarlas como podamos en colectivo. Así todo, tiene que existir reciprocidad, porque no todos los colectivos y colectivas viven lo mismo, ni están en el mismo lugar, ni con las mismas realidades. Tiene que haber praxis en reciprocidad. Por ejemplo, si tomamos esa línea teórica. Igual dentro del mundo occidental moderno, por suerte, no existen esos conceptos. Y no alcanza la lucha de clases para comprender el nivel de desafío que estamos viviendo. No alcanza. No, total. No es solamente ese el lugar en el que nos tendríamos que posicionar. Uh-huh. Es más profundo, es distinto. Gran parte de los conceptos que usamos para denunciar este mundo en los pueblos y en las cosmovisiones no existen. Y eso está vivo. Está acá, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué miramos cuando miramos lo que miramos? ¿Qué sentimos? ¿A dónde ponemos el oído? Y está bien que este mundo y sobre todo este tipo de políticas de la arriba, la política partidaria, entre otras, ni hablar la ultraderecha, el fascismo, etcétera, son como dementores, ¿no? Usando la metáfora, te absorben. Por cualquier lado el aliento vital te lo toman porque vos mismo lo pones en esa tensión porque vos lo querés combatir. La resistencia existe y es real, pero la rebeldía quizás no tenga que ver con generar la toma del poder, sino justamente con que nos encontremos ahí abajo y no perdamos de vista lo que sí necesitamos organizar. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Cuáles son las cuencas que tenemos que cuidar? Uh-huh. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque mientras ellos no por nada están generando este nivel de violencia para sacarnos del aliento vital que tiene que organizarse. O afilamos la flecha o nos perdemos en el contrapoder. Ahí hay un equilibrio que hay que reencontrar quizás, ¿no? Uh-huh. Ahora vamos a volver a hablar del zapatismo porque te está yendo, Pablo, para el territorio zapatista, pero así como al principio yo tiré el chivo de después de la deriva, preguntarte cómo es que lo consiguieron soñando y qué es Quimunche. Bueno, Quimunche, perdón. Sí, no era más. Es dentro de la cosmovisión mapuche, Che sería el ser, la persona, ¿no? Quimun es el conocimiento, ¿no? Mal traducido sería el conocimiento en la gente, usa ese lema en la radio comunitaria en la que lo conseguí soñando, se comparte, pero no significaría literalmente eso. Al margen está buenísimo, la idea creo que se sobreentiende y es honesta, es hermosa, es una hermosa radio comunitaria en una biblioteca popular que se llama Quimun, y lo conseguí soñando, lo hacemos con mi compañera, con mi amor que es allí Prado,
y empezó como reflejo de una búsqueda que tiene también un montón de aristas, como en espejo con el pueblo mapuche en toda su variedad y con el zapatismo y otras corrientes a las que estamos escuchando justamente para aprender y encontrar nuestras formas también de colaborar en todo lo que tenemos que enfrentar. Llegó un momento que en esos diálogos hay un montón de saberes, hay un montón de prácticas, un montón de experiencias que nos habilitarían a profundizar en la organización para defender y cuidar la vida, que no estaban teniendo lugar en nosotros, no teníamos dónde compartirlo. Somos parte de una colectiva, nuestro espacio, nuestra casa, nuestra ruca se comunaliza, tiene un nombre, eso es Colectiva Corazón del Tiempo, y de ahí sale Lo Conseguí Soñando. Es una forma más de poder compartir en un espacio, dejar guardadas las experiencias de las creaciones y las construcciones que estamos desarrollando para que no pasen desapercibidas nosotros mismos. Nos pasa que compartimos un montón de luchas con un montón de gente hace un montón de años y no nos conocemos. Entonces, de por sí, el nivel de lo que podamos organizar nace de lugares que son hiperfrágiles. Claro. Si ni nos conocemos, ¿qué sentimos? ¿De dónde? ¿Qué nos ata a la vida y qué no? Es decir, tantas cosas, no solamente nuestra biografía. Entonces, bueno, tratar de, no de registrar, sino de hacernos escuchar. Che, terminamos conociéndonos con un montón de gente al aire en el programa después de años de compartir. Claro. No sabía qué se hacer, no sabía por qué estabas haciendo eso, no sabía por qué te llamabas así, no sabía por qué tu colectiva se llama Corazón del Tiempo. ¿De dónde viene? ¿Qué te pasó? ¿Por qué allá? Etcétera. Y esa magia de buscar adentro y superar la impotencia, el fatalismo. No teníamos dónde compartirlo, buscábamos generar en espejo con Chiapas o con distintas LOF del territorio acciones para poder intercambiar, compartir, organizar, y no fluye. Es muy difícil, estamos muy atravesados por un montón por guerra integral. Eso los compas lo definen muy claramente. Guerra integral extensiva. Guerra todo el tiempo, en todo lugar y de todas maneras. Yo siento que Lo Conseguí Soñando, que además tiene un nombre bellísimo del que ahora me gustaría hablar, tiene un poco ese espíritu que es no solo registrar, sino una especie de excusa para habilitar ese diálogo. Sí. Nosotros hacemos lo mismo. Sí, aprendimos de ustedes, sépanlo. ¿Por qué hacemos Después de la Deriva? Y porque hablamos con quienes es como una excusa, es decir, bueno, una vez por semana me tengo que conectar seguro y eso me lleva a que en realidad esté toda la semana conectada con un montón de experiencias, con devenires, con historias y nos mantiene enlazados. Así que en realidad siempre bueno, de la revista que hacíamos también, digamos, la comunicación es en definitiva una excusa, ¿no? Para entrelazarnos. Sí, usada por gente que toma esos niveles de conciencia para ejercerla. Por supuesto, y proyectarla. Claro. Si no, puede ser la peora de nuestras enemigas. Obvio. Lo Conseguí Soñando es espectacular. ¿Te gustó? Sí, es muy lindo. Es un gran título, sí. Es que nos pasó que entre tantas cosas que nos nutren, lo queremos mucho al Chapulín, al Manu Chao. Entonces está Soñé Otro Mundo. Escuchen claro. Esa canción, nosotros la llevamos en la sangre. En algunos momentos de nuestra vida, por asambleas del agua, bla, 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 compartimos con el Manu. Estaba bien. Soñé Otro Mundo y cuenta tantas cosas que sueña. De esos otros mundos, ¿no? Por eso Lo Conseguí Soñando, otros mundos al aire. Sería como lo que nunca aparece, pero siempre está ahí de fondo, que es la realidad. Y la cosa es que, claro, sueña otro mundo, y lo consigue soñando. ¿Viste? Como que él redondea la metáfora, no sé si es una metáfora, con eso. Y es bellísimo. Y lo habilita a hacer algo parecido a lo que aprendimos de ustedes, como les decía, que es casi ni hablamos nosotros. En el programa no hablamos. Son 2 horas. Hubieron programas en FM Alas. A les compas un abrazo enorme. Los queremos también les amamos. Sí. 4 horas estuvimos al aire. Porque queríamos conocer qué onda Alas. Y de repente estaban, creo que casi todos los que estaban haciendo programas el año pasado.
Sí. Entonces, de repente, el programa ni baja línea porque no está arriba. Escuchamos y nada más. Es bueno esto que están permitiéndonos. Y es hermoso. Es hermoso, hace sentido a la profundidad política. Eso con mucha claridad. Porque después otras envolturas son más difíciles de desarmar cuando empezás a ejercerla porque estás buscando un poco más de llegada o tener una posibilidad de ligar con tal para que pase, ocurra tal cosa. Bueno, no. La precariedad total, pero con dignidad. Entonces que lo poquito o mucho que se construya sea digno y nos sume. Y entonces tratamos de no hablar. No porque no haya para decir. Si las historias se cuentan, las personas nos contamos solas, las experiencias tienen su sentido. Uh-huh. Y hay que conocerla para poderlas enhebrar, sin que nadie se ponga arriba para que eso ocurra y ojalá el diálogo se transforme en organización. Se nos va a venir encima igual. Somos bastante lerdes y además hay que vivir igual. Claro. Hay que encontrar la vuelta para poder sobrevivir. Y ahí nos llevan puestos, siempre como que ese límite nos termina de absorber. Pero es falta de organización. Es porque la autonomía está precaria en nosotros. Y por eso tiene sentido mirar procesos de pueblos originarios que sobrevivieron a esta máquina desde hace miles de años y hoy siguen organizando su autonomía para seguir proyectando no solamente lo comunal o la vida de esa cultura, sino la proyección de vida posible. Porque además como son parte de la naturaleza, son parte de la Mapu, la vida pervive gracias a que los pueblos se sostienen en autonomía. Y eso es lo que nos falta. Por eso escuchar, por eso ir, aunque nos endeudemos un montón. Por eso buscar esos faros. El zapatismo no es el único, hay muchos, pero quizás sea de los más organizados y de los más rupturistas frecuentemente. Nos desbordan y no está bueno que se transforme en impotencia, ver todo lo que no podemos hacer, sino ese diálogo, para, reconozcamos lo que estamos haciendo. ¿Cuántos años usted haciendo comunicación abajo? Bien, ¿por qué? ¿A favor de qué? ¿En contra de qué? ¿Con quiénes? ¿Dónde nos atamos? ¿Dónde hay acuerdo? ¿Dónde no? Las diferencias no son un maleficio. Ahí tiene sentido y ahí lo conseguimos soñando. Hay un desafío que no se nos termina de dar, es que se transforme en lo conseguimos como un soñando. Va a empezar a ser cada tanto que cualquiera en cualquier lugar, y esto es una invitación, señora, señor, señores, a que cualquiera en cualquier lugar pueda hacer el programa. No sabemos si resguardando la artística que la hizo Fer Barraza, una amiga también hermoso. Uh-huh. Es hermoso. Sí. Mucha gente que en lo suyo es muy bella y creativa nos ayudó al toque. Y entonces terminó siendo una cosa que no sabíamos cómo estar a la altura con lo que había que sostener y nutrir. De repente terminó siendo muy hermoso, muy rápido. Y para nosotros, ¿no? Ya, ¡qué bonito! Ya nos encantaba. Sí, pero hermoso. Ni había nacido. Y bueno, y eso. Así que la invitación es a que si alguien quiere, se anima a contar historias, experiencias, siempre son autogestiones hacia las autonomías, por todo esto que estábamos charlando. Y entonces, donde estés, si te animas, te pones en contacto con nosotros, armás un programa y sale al aire. Se está repitiendo como en varios... se reagrandaba ahora. Me parece bárbaro. Aguante. Me parece el tipo bárbaro. estaba en Ciudad Autónoma de Buenos Aires diciendo que... Una cadena de pero repetidoras. sí pasa que está en Chile, está en Córdoba, está en la que huelga radio y está fluyendo en los tejidos mismos de los cuales siempre aprendimos y seguimos aprendiendo. Claro. Entonces es como un canal para escucharnos. Y bueno, el desafío va a ser profundizar eso. Quizás un poco la propuesta ahora en el encuentro de algunas partes del todo que vamos a compartir tenga que ver con poder generar espacios de comunicación radiales, sobre todo radiales porque si el colapso que está en marcha se termina de definir y materializar, es muy probable que la radio sea un canal en el que todavía podamos comunicarnos a la distancia. Siempre ha sobrevivido, es muy probable que sea una de las pocas formas que sobrevivan
Y entonces, ¿por qué no generar, eso es lo que venimos pensando, muchos programas en común? Que lo puede hacer cualquier compa de los territorios que están en experiencias, buscando profundidad, y que nos escuchemos, que usemos los programas de radio para escucharnos entre territorios, y que exista una red de esos espacios. Vamos a ver qué pasa. Está buenísimo. Está muy bien. Nosotros pensaba ahora mientras Pablo daba estas hermosas definiciones que nosotros en la tribu estuvimos 7 años muy contentos por allí, recibidos en su momento por Diego Escliar, un querido compañero también de esta casa. Teníamos como uno de nuestros eslóganes, por decirlo de alguna manera, que era la idea de cualquiera en la radio, ¿no? También. Sí. Que de eso se trata. Y también pensaba que en algunos veranos, cuando nosotros por ahí parábamos de hacer los programas, y un poco por impulso de Ana Carolina Strongoli, que es otra compañera que sigue con nosotros, y un poco también el laburo que hacía Nati fundamentalmente, abrimos esos espacios de verano para compañeros de organizaciones que hicieran sus programas en ese rango horario que nosotros teníamos de La Deriva allí. Y también fue una manera de ejercitar esa disciplina, digamos, algo que nos pone orgullosos y que, bueno, son cosas que uno siente que están por ahí, que ha sido una siembra, ¿no? Que en algún momento aparecerá. Cuando Avia Le Rompe el Cerco hace su primer programa, fue en La Deriva. Y así un montón de cosas previas. Claro. Más chiquitas, discontinuas, pero siempre como en camino. Y eso está bueno que lo sepan. Porque, Carito, no nos conocemos personalmente, nos conocemos desde hace un montón de años cuando sale Semillero del Pensamiento Crítico. Y así con tantas personas, ¿no? Decían Diego, bueno, Anita Maldonado, quiero nombrarla porque hay un montón de compas en el medio fundamentales que son el espejo de lo que han construido, y no es por, digamos, venir a chupar medias ni mucho menos, pero sí para dar cuenta de que la conciencia sobre las creaciones no son casuales y que tienen que ver con el laburo que han hecho, que hemos hecho, aún sin conocernos. Ahora que nos conocemos, bueno, esto va a otra profundidad. Prepárense. Vamos a ir a escuchar un poco de música, ya que estábamos nombrando compas que nos ayudan a sostener este sueño. Decir que Guille Folguera, Pau Lois también son parte de esta colectiva. Tomás Batista. Y Tomás Batista, por supuesto, me lo estaba olvidando. Todos compas que nos han ayudado además a meter también una presencia real con territorios, con problemáticas que tienen que ver con el ambiente, y que para nosotros sigue siendo un aprendizaje hermoso, así que bueno, parece que estamos contentos y emocionados, lo cual no está mal en este mundo de mierda. Vamos a ir a escuchar un poco de música y seguimos después de La Deriva. Un silbido que cruzó de norte a sur, se enredó en este jardín, llevándote. Ibas vestida con un fino hilo de rocío, como creo que nada es mío, ahí te solté. Antes de eso te conté que ibas a ser un gran árbol de samú, elevándose. ¿Para qué apurarse?, dijiste, suave y desprendida. Ahora que soy semilla del aire quiero ser. Qué bien, pensé, el mundo no te vistió de estas espinas como a mí. Lejos se irán las semillas del samú mientras el árbol sigue aquí. Mientras el árbol sigue aquí. Te dije voy a preguntar a la bandada de colibrí si este tiempo no es hostil para dejarte ir. No hay que preocuparse, dijiste, blanca y decidida. Cuando sienta esta tierra es mía, me planto por ahí.
Qué bien, pensé, el mundo no te vistió de estas espinas como a mí. Lejos se irán las semillas del samú mientras el árbol siga aquí. Lejos se irán las semillas del samú mientras el árbol siga aquí. Las semillas del samú, como creo que nada es mío, vuelan por ahí. Lejos se irán las semillas del samú mientras el árbol siga aquí, canta Seba Ibarra, un gran artista chaqueño que nos gusta mucho. Esta canción se llama Semillas del Samú. Justo el videito era una promoción de un concierto en Buenos Aires. Infrenable Paraíso se llamaba el proyecto, que también es eso, ¿no? Tratemos de que no se frene. Y la semilla. Ni la semilla ni el paraíso, que nos tenemos que conquistar. Bueno, hablando de paraísos, no, pero no es la imagen del paraíso. Está mal. Bueno, Pablo está en Buenos Aires, no solo para visitarnos y poder conocernos, lo cual es una suerte, sino porque estás emprendiendo un nuevo viaje a Chiapas, pero contanos en el contexto de qué, de cruzarse ahí con los compas zapatistas. Es que viene siendo de largo también, hay todo un proceso. Cuando el semillero en 2015 del pensamiento crítico salieron algunas definiciones, les compas propusieron algunos caminares, entre ellos nace la Declaración por la Vida. Hay como dos grandes marcos de referencia. Uno es la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y mucho más cercano, 2021, la Declaración por la Vida. Es la forma de proyectar un accionar que le brinde una chance a la supervivencia de la vida toda, incluyendo la humana, en el marco de esta tormenta. Y eso es a partir de todo lo que se leyó de los mundos en los que vivimos desde ese conjunto de semilleros. Eso como para dar cuenta de que no es un paso cualquiera, no es un encuentro, no es que vamos de encuentro a encuentro a ver si sale baile nomás, que es hermoso, pero que no es el objetivo. Entonces este encuentro particular tiene algunos contextos. Primero, que se llama Algunas Partes del Todo, tiene que ver con cómo nos encontramos en las diferencias. La Declaración por la Vida está anclada en esos principios. Las diferencias como eso que también nos permite encontrar acuerdo a pesar de las particularidades y las singularidades. El tema es no relacionarlas a través de relaciones de poder y de dominación. No construir jerarquías, claramente. No centralizar, no homogeneizar, no normalizar. Y entonces eso brinda un marco bastante piola para que nos podamos encontrar y complementar. A eso es este llamado, pero tiene sus particularidades. ¿Cuáles son? La idea de colapso, el concepto de colapso, se da por sentado y que está en marcha, es la tormenta, y que entonces si existe una chance para sobrevivir a todo esto, no es solamente fascismo a nivel global, no es solamente la militarización de los territorios, no es las múltiples formas de los extractivismos saqueando todo y en contra de la vida toda, no es solamente cambio climático, es todo eso junto y mucho más. Entonces esa idea de colapso no es tampoco algo tirado de los pelos ni descabellado, sino que podría estarse de acuerdo en la lectura o en alguna de sus variantes. Este encuentro de Algunas Partes del Todo lo que de alguna manera propone es que 15 días de intercambio, de encuentro en las diferencias, con experiencias prácticas. No ir a teorizar sobre qué estamos leyendo de los mundos, qué vamos a hacer, si la lucha de clases, si no sé qué, si no sé cuánto. Y tiene también algunos principios que son parte de la lógica del zapatismo en la actualidad a partir de su propia experiencia. El no construir más pirámides, ir hacia el común, plantean los compas internamente, pero también lo proponen
a la secta internacional y a cualquiera, el común no es solamente la no propiedad privada, es de alguna manera que las relaciones de poder no estén tan íntimamente sosteniendo nuestros vínculos y construyendo justamente opresión o distintas formas de dominación, ¿no? Entonces el común, por un lado, es fundamental para entender este llamamiento y bueno, un poco ese es el marco, ¿no? Intercambiar experiencias prácticas que permitan complementar nuestras distintas experiencias para ver si existe una chance de vida. Y se plantea a mínimo 120 años o 7 generaciones. Entonces no es una metáfora, pero podría funcionar como tal, que es que laburemos, luchemos cada quien a su forma en los territorios para que una niña crezca sin miedo y en libertad. Entonces es como un principio en donde esos otros mundos que van a construirse dejan de ser una entelequia, dejan de ser algo abstracto. Hay propuestas concretas que van a entrar en diálogo. Es un poco esa búsqueda, ¿no? Desde el común y sin construir pirámides. Está muy bueno. Pensaba en algunas consignas consignas / discusiones / propuestas que aparecieron en los encuentros de fin de año y primeros días de enero. Esta idea del después de mañana, ¿no? Como Hacia el día después. El día después, Ahí exactamente. Y también pensaba que si bien vos decís bien que lo común no solo tiene que ver con lo territorial, pero bueno, ahí había como un planteo de volver a la territorialidad comunitaria, ¿no? Que aparentemente ha sido avasallada en México y bueno, y me parece que está bueno. Y allá en algunos aspectos pareciera que es una realidad mucho más desbordada en algunos aspectos de la que vivimos nosotros. Hablamos de paramilitarismo, hablamos de narcoestados. Uno lo dice así conceptualmente y acá también, ¿no? Como que pareciera que es allá y acá. Digo, cuando se exagera es en la materialidad de la violencia, lo palpable de la violencia cotidiana, transversal en los territorios. Eso de por sí ocurre. Acá también existen estas formas de violencia, pero funcionan distinto porque el capital o las corporaciones o el arriba usa otras herramientas. No necesita ni siquiera llegar a eso, ¿no? Entonces ahí, ese día después, de aquí a 7 generaciones mínimo, es una proyección, ¿no? Es como un desafío. Tiene sentido cuando está relacionado al común. Y entonces los compas lo que hicieron fue primero desarmar su autoorganización, que venía de hace muchísimos años, quitar formas piramidales, no desde lo simbólico, sino transformar la forma organizativa y empezar a ir hacia el común, compartiendo también lo territorial. Lo plantean, no se sabe qué va a pasar ni cómo es eso. Está en marcha. Claro. Es praxis ya. Es el intento y la reflexión sobre el intento para ir construyendo a partir de eso y no como un dogma ni como una teorización. Y entonces eso está en marcha y es la propuesta. Uno quizás desde el mundo occidental diría, bueno, comunalizar. Bueno, no sé si es eso lo que están queriendo decirles compas. Creo que están viendo de qué se trata ir hacia el común. Y está bueno entrar al desafío. Uh-huh. Creo que nos orienta. Porque en ese punto entiendo que dejarían como de funcionar las juntas de buen gobierno, que eran como el organismo, ¿no? Digamos, que uno visto desde afuera era una experiencia, nos parecía muy interesante por una forma de democracia directa, participativa, con mandatos revocables, con circulación de las personas por ese espacio, pero bueno, también están repensando esa forma, ¿no? Porque planteaban que terminaban generando situaciones semejantes, ¿no? Lo definen con estas de la pirámide, pero terminaban generando relaciones de poder, jerarquías y entonces cortan de sano sin saber exactamente cómo es la proyección reorganizativa, pero sí que eso ya no servía. Y me parece, a todos creo que nos parece que es fantástico el nivel de reflexión sobre la propia experiencia para transformar lo que haya que transformar. Donde viste la limitación, donde viste la contradicción, si la podés enfrentar y hacerlo en colectivo,
y seguir buscando, porque es esto, es caminar preguntando. Y es tremendo eso, y es tremenda la falta de respuesta que dan, porque estamos acostumbradas a decir, bueno, ¿cómo lo hago, no? No sé, vamos viendo. Tenemos algunos, como vos decís, ¿no? Tenemos como algunas pistas, tenemos algunas ideas de nuestra experiencia que sabemos que es por donde no va, pero eso del zapatismo es como, dame la clave, dame la fórmula, y no. Y ese es el desafío de la construcción que creo que es lo que lo hace más interesante al zapatismo y a la vez nos genera un desafío enorme. Sí, lo que sí no hay que perder de vista es que pisamos el territorio. Y acá este territorio también tiene su propia dinámica que se levanta. Gran parte de Buenos Aires, incluso de Ciudad Autónoma, originalmente es territorio ancestral mapuche tehuelche. Se encuentra en la toponimia, se encuentra en un montón de raíces. ¿Qué quiero decir con esto? Está bien el zapatismo como espejo, como faro. No tiene por qué estar mal. Pero nadie quiere convertirse en zapatista. No es convertirnos en zapatistas. Claro. No es una búsqueda snob de a ver qué camiseta nos tenemos que poner. Y ahí está bien bueno como escuchar el territorio. ¿Cuáles eran los pueblos ancestrales que están aquí? ¿Cómo gira esa cosmovisión? A veces son inentendibles para la formación que tenemos. O sea, son mundos otros que están vivos, sobreviviéndonos, incluso a nosotros que estamos desde las teorías críticas intentando usar las mismas herramientas del mundo occidental moderno para desarmarlo. Pero eso es una burbuja igual. Por eso el tema de escuchar, bajar, escuchar. Los pueblos resisten hace más de 500 años. No importa ni cuántas diferencias, ni cuántas líneas, ni cuántas vertientes, ni cuántas contradicciones tenga el pueblo central mapuche. La cosmovisión está ahí, es cosmovivencia y tiene mucho para compartir, tiene mucho para enseñar. Si es que queremos oír. Claro. Sí, y también está este desafío de que es lo que vos decís, ¿no? De cómo construimos sobre estas bases en las ciudades, por ejemplo, una ciudad como Buenos Aires. ¿Cómo tejemos esos vínculos comunes? ¿Cómo hacemos lo común? Le sumo lo que preguntábamos fuera de aire mientras escuchábamos la hermosa canción, cuando encima estamos atravesadas por progresismo. Bueno, claro. Sí. Sí, es y lo que bueno, yo te preguntaba. ¿Qué piensan ustedes respecto a eso? Porque nosotros, entre quienes hacemos después de la deriva, nos preguntamos eso un montón de veces. Por ejemplo, al espacio que es después de Milei, que es el segundo bloque. ¿Con quiénes dialogamos? ¿Dialogamos entre quienes sabemos que caminamos exactamente por los mismos lugares? ¿O tratamos de invitar a otros a hacer un diálogo que va a ser incómodo, porque va a llegar un momento en el que vamos a chocar? No sé, ¿ustedes cómo lo piensan? Si tomamos el nombre del programa del Nico Falkov, hay que gambetear el algoritmo y la mismidad, ¿no? Que ninguna de nuestras idiosincrasias, sea cual fuere, se transforme en normalidad y marque frontera entre lo mismo, el otro, amigo, enemigo, y entonces claro. Eso me parece que está bueno. Está bueno, sí. Para empezar, como una clave, y revisarla, no porque sea algo certero, sino para que como espejo para no meter tanto la pata. El algoritmo no. Adentro de nuestras propias burbujas no. ¿Cómo se entra en diálogo? ¿Y qué tipo de diálogo y para qué? Me parece que hay que ir contextualizando que son transiciones y en algún momento no muy lejano creo que de por sí ya no alcanzan las respuestas político-partidarias. Hay mucha gente que le entra porque dice que, bueno, hay que hacerlo desde adentro. Hay mucho de eso. El poder de por sí es muerte. Sí, lo que toca es mismidad, es homogeneización, es arriba, hay abajo, o una adentro y una afuera. Es muy difícil que sus principios de muerte no te terminen matando. Te cosificas, te convertís en objeto de eso que estás queriendo utilizar para desnudar lo mismo que estás sosteniendo.
Es una paradoja, pero claramente no alcanza y claramente no sirve, salvo para que nuestros alientos vitales dejen de ser rebeldes, a lo sumo resistan un cachito hasta que te queman. Entonces también eso es un aprendizaje grosso. Digo, no sé, pero me parece que hay que cuidar los pulsos vitales de los cuales podemos traducir en intento. Hay que cuidar el intento, y no estoy hablando del intento de Don Juan, estoy diciendo el intento de organizar las formas de cuidado que no estén atravesados por el poder y la dominación. La semilla, tenemos que guardar semillas. No es, hagamos una feria de semillas, es guardianemos las semillas. Transformarnos en guardianes del territorio, guardianes de la vida como parte de la misma, es ese principio que marca Gustavo en el texto. Es el desafío de lo humano dentro del mundo occidental moderno, es sentirse naturaleza, es reconocerse naturaleza. Los pueblos ya lo hacen, los pueblos de abajo, los indígenas originarios que vienen de hace miles de años resistiendo, cargados del aplastamiento que sea, lo hacen. El diálogo que ahí se puede generar como puente de dignidad es súper necesario. Veremos cómo se hace, pero con conciencia. Pasitos conscientes, abajito, cuidado, en plena precariedad, pero lo más organizadas posibles y enredadas. Creo que igual esa construcción media celulósica es lo que quizás le dé la chance también. De hecho, lo que se dice es que, por ejemplo, el pueblo nación mapuche vive, resiste y sigue luchando porque justamente no había cabeza que cortar. Claro. Claro, hay muchas cabezas. Entonces, bueno, aprender. Y eso también es re loco, ¿no? Todos esos otros mundos no solamente resisten hace miles de años, sino que se siguen proyectando en la misma porquería en la que nosotros nos volvemos locos. Entonces, ahí tiene sentido la búsqueda, tiene sentido escuchar, tiene sentido ir a México a ver qué hacemos, cómo vamos a hacer. Pero se puede, como esto. Nos quedan 10 minutitos de programa, pero hay un mensaje muy lindo de Agustín Tiliet, otro querido compañero, que dice que hermosa la experiencia que cuenta Pablo, gracias por compartirla. Qué lindo, gracias. Y además Agustín se la juega toda y se ha suscripto a Revuelto Radio. Vamos. Tendríamos que tener le pregunto a Ulises, algún que tiren papelitos, algo, ¿no? Bien, un desastre todo. Cada uno que se suscribe, digo, Le estás dando más trabajo a Ulises. Exactamente. Un tipazo, Sergio, ¿eh? Nos mira Ulises. Y bueno, ¿y con qué idea vas a dialogar o a presentar la experiencia de esta experiencia acumulada de comunicación y de encuentros y de compartir en estas conversaciones que tenés previstas por allá? Va a sonar esquizofrénico, pero no soy yo el que va, solamente estamos tratando de que lleguen muchas experiencias muy chiquititas, pero que están ataditas, para entrar en diálogos y fortalecer esos tejidos. Avia Yala Rompe el Cerco es uno, el programa es parte de la Avia Yala Rompe el Cerco de por sí, de hecho muchas cosas se pueden proyectar porque cada quien suma su aporte y hay mucha reciprocidad, hay mucha complementación, cargado de contradicciones, de limitaciones, como todo lo que podemos y no podemos hacer, pero muy honesto y muy digno. Y hay tremendas personas, de construcciones como las que estábamos charlando, de la suya, ¿no? Como todo eso es necesario, todo eso es real. Y entonces ahí un poco la intención es hacer puentes más que ir a contar de lo conseguí soñando, o ir a contar, porque encima todo eso también nace de los espejos. Nosotros volvemos de la escuelita zapatista en 2013 y lo primero que hacemos es los pocos espacios que estamos guardianando, tratar de comunalizarlos, por ejemplo. Eso empezó, pero no es nada ideal, es un problemón. Y habiendo experiencias hermosas como Chacra La Minga, Chacra Cuatro Esquinas cerquita de Cipolletti, El Andén, hay muchos espacios. Entonces, bueno, ¿qué onda? ¿Qué sirve? ¿Qué le sirvió? ¿Qué no sirvió? ¿Qué? Y el diálogo con el territorio, con las LOF, es un poco eso, hacer esos puentes, porque también lo comunicacional tiene que servir para otra cosa. Tiene que sacarnos de este embrollo
no es lo único que nos va a sacar. La presencialidad nos va a sacar, el que nos conozcamos para construir, eso está clarísimo. Pero con las distancias, con las fragilidades con las que estamos, la radio y lo comunicacional tiene otra tarea que hacer quizás. Los tercios y las tercias compas lo tienen más claro, ¿no? El nivel que hacen de comunicación dentro del zapatismo, el para qué, etc. Quizás a nosotros como alternativas, comunitarias, populares, nos cueste un montón. Y estos 3 conceptos me hacen pensar en red de enfoques. Enlacemos red de enfoques. Súmense a red de enfoques. Son radios comunitarias, alternativas y populares de la Patagonia. Los espacios territoriales donde estamos viendo que no solamente el sionismo, sino todo lo que coyunturalmente va apareciendo como de a rasgos, pero muy ordenadamente, porque arriba lo ordenan fácil, están en esos territorios. Sí, el rol que FMA las tiene en el Bolsón es muy difícil de dimensionar si lo vemos desde acá. Pero si estamos en diálogo y esa comunicación se hace rompiendo muchos cercos y la soledad, sobre todo la fragmentación, la atomización, las chances de poder organizar distinto se nos expanden un poquito. Es como atentes a red de enfoques. Por ejemplo, nosotros en el Alto Valle y Vaca Muerta mediante, si escuchamos la comunicación, incluso la comunitaria, que está dando vueltas en territorio, nos deja en unos niveles de la superficie de lo político que es difícil de profundizar. Entonces, ¿qué hacemos? Escuchamos alas. ¿Por qué alas? Las luchas por el agua van a estar en la comarca, en la cordillera, entre otros espacios. Les compas van a ser quienes primero puedan identificar algunos rasgos que después se van a expresar en el Alto Valle, que va a ser más inteligible para la ciudad de Buenos Aires. Pero esos principios básicos, ¿cómo hacemos para anticiparnos un cachito y no comernos las burbujas en las que nos meten? Claro. Bueno, pero ahí están nuestros compas, sin idealizar. Cada quien a su forma, con sus límites, todo bien, en la diferencia. Pero hay tareas que hacer. Ala, si está sola, se la van a comer. Tiene que estar fuerte en Foques. Tiene que estar fuerte la Piuqué en Bariloche. Tiene que estar fuerte la Petu Mogueleín, que le entraron ahora en el verano. ¿Se acuerdan después de los incendios? Sí. Sí. Y eso no lo levanta nadie, lo levanta Enfoques. Eso lo levantamos nosotros, nuestras redes. Fortalecer. Como ejemplo, digo, ¿no? Sí, sí. Pero cosas que uno dice Enfoques en la Patagonia, nadie sabe de qué se trata. Son nuestras radios. Es tremendo. Es dramático. Miramos Canal 7, que es la repetidora de Telefe, para enterarnos de lo que nos pasa, y están transmitiendo cosas de Buenos Aires. Claro. Cosas históricas, pero que en este momento, para todas las militancias, no ha lugar. Claro. Mucho menos en este momento. Está muy bien. Los choques en las Panamericanas, ¿no? Ponele. O el rol de los incendios. El rol de los incendios en la comarca. Claro. ¿Qué implica Vaca Muerta? Compa, ¿qué es la gentrificación? ¿Cómo funciona? Usemos hasta sus propios conceptos. Ni siquiera hagamos el ejercicio de conocer conceptos de las cosmovisiones que nos van a ordenar distinto. Otro tema. Las espiritualidades. Los pueblos están atados a la naturaleza, a la Mapu, no por la religión, no son religiones. Es el diálogo directo con la Mapu, con su territorio. En sus diferentes formas, con las diferentes fuerzas y todo vivo. Bueno, hay que aprender, aunque nos cueste horrores, bajar un cambio. Acá está lleno de gomeros. ¿Saben los pibes, las pibas, que esos son árboles? ¿Qué tipo de árboles? ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo llegan? La puerta de la radio, la luna. La luna de hoy estaba igual que en el flyer que hicieron para compartir el programa de hoy. Igual, mira. Y no es que estemos colgados, ¿viste? Como tampoco somos la espiritualidad andando. Pero conectar. Mucha gente domésticamente habilitó las ceremonias como forma de resistencia frente al genocidio, porque el genocidio del 76 es reconocible, pero el originario de los estados no tanto, No. o no,
Y la negación, bueno, está a la orden del día. En las militancias, la Red Jarilla nos trae ese concepto. Ya basta de militancias, son militancias. Bueno, cosas para romper poquito, no para destruirnos ni sentirnos mejor. Organizar distinto y escuchar. Hay un fuera de molde, que son todos los mundos originarios que nos llevan a otro planeta, que está vivo, y si algo sobrevive va a ser gracias a ellos. Nosotros nos vamos a morir peleando con teorías críticas enseñadas en la academia para reproducir papers o encontrar lugares de laburo. Buenísimo, pero ni siquiera es extractivismo académico. Ojalá lo fuera. Claro. Dramático. Se me ocurre una tensión que nosotros intentamos a veces explorar, que es esta idea de esa ancestralidad tan nutritiva, y a la vez un mundo que supuestamente va hacia adelante, ¿no? Hay como un choque de tiempos también que se hace muy difícil de... No quiero decir que signifique eso, pero ¿se acuerdan en las entrevistas donde ahora el capitán Galeano, antes Marcos, aparecía con 2 relojes? Sí, Sí. sí. No es Marcos y sus 2 relojes. Uh-huh. Adentro de la cosmovisión maya hay un montón de culturas. No era una homogeneidad. Adentro del pueblo nación mapuche hay mucha variedad, por suerte. Digo, esa temporalidad también, el tiempo, los tiempos. Uh-huh. Y bueno, y las preguntas que le haríamos a los tiempos. Sí, ¿Para claro. qué? ¿Para qué? ¿A favor de quiénes? ¿En contra de qué? Bueno, eso. Pero sí, nos queda una re chamba. Una re chamba. Miro y pensando el tiempo, no puedo creer que pasó 1 hora. Exactamente, así es. Bueno, disfrute pleno. Muchísimas gracias, Pablo, Gracias a ustedes. por venirte, Gracias. por compartir, Gracias por a estar ustedes. siempre. Hay que tejer cosas. Uh-huh. A la vuelta, por lo menos en Nor Patagonia, si andan por allá, avisan, a través de ustedes nos conectamos. Vamos a intentar generar un encuentro de resistencias y rebeldías, pequeñito, muy modesto, pero real, para ver si podemos resignificar nuestros lazos y relaciones y ver qué sacamos en común. Todavía no tiene nombre, quizás tome, porque se cumplen 2 años del programa ahora en septiembre, entonces vieron que en la canción Manu dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y entonces quizás tome ese nombre, quizás no, pero el sentido va a ser encontrarse para organizarnos un poquito más. Así que si están por ahí, son Alto Valle, todavía tampoco tienen un lugar determinado, además falta Chiapas, faltan las vueltas de mucha gente, que nos encontremos, nos organicemos. Charlando. Sería hermoso poder acercarse. ¿Van? ¿Vienen? Hay lugar, hay todo. Sería bueno. muy hermoso poder acercarse. Muy hermoso, hay sí. todo. Muy bien. Y si hace falta hacer vaquita para combustible, organizémonos. Porque Muy sí. Sí, en serio, no es chamullo. Está muy bien. Está muy bien. ¿Hacen la deriva en directo de allá? Ay, mirá cómo nos Estaría- apura. Hablando del tiempo. Lo llevamos a Facu y a Uli también. Bueno, vengan. Hermoso. Está muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, Pablo, A muchas ustedes. gracias. A ustedes. Bueno, buenas noches. Seguimos en instantes con Después de mi ley.